Buenas tardes para todos, mi nombre es Andrés Quintero Agudelo, soy estudiante de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Manizales. El día de hoy les voy a presentar cómo crece el PIB potencial. Esta exposición la hago en el marco de la materia Ciencia Económica, orientada por el docente Carlos Jaramillo. Bueno, antes de ver qué es y cómo crece el PIB potencial, repasemos qué es el PIB. Por definición, el Producto Interno Bruto es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. Para comprender mejor el concepto, separémoslo por partes. Primeramente tenemos que es el valor total de la producción, porque en la medida del PIB se incluyen todos los bienes y servicios posibles de ser medidos. Aunque es importante tener en cuenta que algunos son difíciles de medir, como los trabajos informales o los trabajos domésticos. Segundo, bienes y servicios, porque el PIB no solo mide el valor de todos los bienes como los autos y las casas, sino que también tiene en cuenta servicios como asesorías legales o un corte de cabello. Tercero, dice que son finales porque si una empresa le vende a otra un motor para la producción de un carro, solo se tiene en cuenta el valor final del automóvil, pues el motor en este caso sería solamente un bien intermedio. Cuarto, se nos dice que es de un país porque la producción de una empresa extranjera ubicada, por ejemplo, en Colombia, haría parte del PIB colombiano y no del país al que pertenece la empresa. Y finalmente, en un periodo determinado, porque para facilitar su medición y crecimiento es necesario delimitar el periodo de tiempo, que normalmente ocurre trimestral o anualmente. Así pues, muchos piensan que el PIB es la opción más acertada que tienen los economistas hasta el momento para medir el tamaño de la economía de un país. La fórmula para medirlo es la siguiente: el Producto Interno Bruto es igual al consumo, que son todos aquellos bienes y servicios comprados por familias y empresas para su consumo final, como por ejemplo la ropa o una visita al médico, más la inversión, que hace referencia al total de las compras hechas normalmente por las empresas, como es el caso de la renovación o la implementación de maquinaria para producir más y mejores bienes o servicios, más los gastos del gobierno, que son los gastos que hacen las administraciones públicas en bienes y servicios para la sociedad, como por ejemplo la construcción de escuelas y hospitales, más las exportaciones. Esto es muy importante porque entre más exporta un país, más incrementa su PIB. Y finalmente a esta ecuación hay que restarle las importaciones porque estas generan que el PIB del país importador disminuya y el país al que se le estaría exportando incrementaría su PIB. Ahora bien, el crecimiento económico se da cuando el PIB real se incrementa. Sin embargo, ni los incrementos casuales del PIB real ni la recuperación de las recesiones implican crecimiento económico. El crecimiento económico es el resultado del aumento sostenido año tras año del PIB real. Vemos que acá se menciona el PIB real, el cual debemos diferenciar del PIB nominal. Para entender esta distinción hay que tener en cuenta que el incremento del PIB puede darse por dos razones. La primera de ellas es que la producción de bienes y servicios haya aumentado, y la segunda que los bienes y servicios se vendieron a precios más altos. En el primer caso vemos que se evalúa la producción real, por eso se denomina PIB real, dejando de lado la influencia del cambio de los precios, que es en lo que se enfoca el análisis del PIB nominal, que correspondería al segundo caso. Dado este preámbulo, podemos preguntarnos qué determina el PIB potencial. Pues bien, tenemos que el PIB potencial es la cantidad del PIB real producida cuando la cantidad de trabajo empleado corresponde al nivel de pleno empleo, que es la situación en la cual todos los ciudadanos en edad laboral productiva, que también se les conoce como población activa, y que desean trabajar, tienen trabajo. Ahora bien, para determinar el PIB real utilizamos un modelo con dos componentes. El primero de ellos es una función de producción agregada, que es la cantidad total de bienes y servicios producidos por una economía durante un periodo determinado. Y segundo, un mercado de trabajo agregado, que a grandes rasgos hace referencia a la oferta laboral. Ahora pasemos a analizar cada uno por separado. La función de producción agregada nos indica cómo cambia el PIB real conforme se modifican las cantidades de trabajo, mientras todos los demás factores que influyen en la producción se mantienen sin cambio. Lo que esto quiere decir es que un incremento en el trabajo aumenta el PIB como se muestra en la gráfica. Por otra parte, el mercado de trabajo agregado está condicionado por la demanda y la oferta del mismo.
Tenemos entonces primeramente que la demanda del trabajo indica la cantidad de mano de obra demandada y la tasa salarial real. Y segundo, que la oferta de trabajo señala la cantidad de mano de obra ofrecida y la tasa salarial real. Bueno, se me olvidaba explicar qué es la tasa salarial real. Esto hace referencia al salario monetario dividido entre los niveles de precios. De modo que el mercado de trabajo está en equilibrio cuando la tasa salarial real es igual a la cantidad de mano de obra demandada y ofrecida. Esta figura ilustra el mercado de trabajo en equilibrio. Y siguiendo el ejemplo de esta misma gráfica, podemos notar que el equilibrio del mercado de trabajo ocurriría cuando la tasa salarial sea de $35 por hora con 200.000 millones de horas empleadas. Es decir, cuando el mercado de trabajo está en equilibrio, se halla en su nivel de pleno empleo. También nos muestra esa figura que, por el contrario, con una tasa salarial real superior a $35 por hora, se da un excedente de trabajo y la tasa salarial se reduce, como se muestra en la gráfica. Respecto al PIB potencial, tenemos que es la cantidad del PIB real producida cuando la economía está en su nivel de pleno empleo, y a esto se le denomina PIB potencial. En este ejemplo, la economía se halla en su nivel de pleno empleo cuando están empleadas 200.000 millones de horas con una tasa salarial de $35 por hora. De este modo, el PIB potencial para este caso será de 13 billones de dólares. Entonces, ¿qué hace que el PIB potencial crezca? Podemos dividir todas las fuerzas que contribuyen al crecimiento del PIB potencial en dos categorías. La primera de ellas es el crecimiento de la oferta del trabajo y la segunda el crecimiento de la productividad laboral. Vistas por separado tenemos lo siguiente. El crecimiento de la oferta de trabajo corresponde a las horas agregadas y estas se modifican como resultado de los cambios que se presentan en, primero, las horas promedio por trabajador u horas agregadas, es decir, el número total de horas trabajadas por toda la gente que tiene empleo, y segundo, la proporción empleo-población, y tercero, el crecimiento de la población en edad productiva. Es importante aclarar que el crecimiento poblacional aumenta las horas agregadas y el PIB real, pero para que este aumente por persona, es decir, el PIB per cápita, también es necesario que el trabajo se vuelva más productivo, como lo veremos más adelante. Respecto a los efectos que tiene el crecimiento poblacional, se nos dice que el crecimiento poblacional provoca un incremento en la oferta de trabajo, y esto a su vez hace que los aumentos de las horas agregadas ocasionen un incremento del PIB potencial. Pero sin cambios en la demanda del trabajo, la tasa salarial real de equilibrio se reduce, esto en razón de que se presentaría la necesidad de generar nuevos salarios para nuevos empleados, y por otro lado, las horas agregadas aumentarían porque habría mayor demanda de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del incremento demográfico. La figura que estamos viendo ilustra los efectos que tiene el crecimiento poblacional en el mercado de trabajo. La curva de oferta de trabajo se desplaza hacia la derecha, puesto que incrementará la población en edad laboral productiva. La tasa salarial disminuye debido a que se necesitará más dinero para nuevos empleados y las horas agregadas incrementan, pues se podrá disponer de nuevos horarios laborales. El crecimiento de la productividad laboral. La productividad laboral es la cantidad del PIB real generada por una hora de trabajo, de modo que la productividad laboral es igual al PIB real, dividido entre las horas de trabajo. Si la productividad laboral aumenta, las empresas están dispuestas a pagar más por un número de horas determinado, así que la demanda del trabajo se incrementa. Esto debido a que se empieza a percibir mayores ingresos y en consecuencia se puede incrementar la oferta laboral. La figura que estamos viendo muestra el efecto que tiene un incremento en la productividad laboral. El aumento de la productividad laboral desplaza hacia arriba la función de producción, y esto, sumado al anterior, incrementa el PIB potencial, es decir, el crecimiento poblacional más el aumento de la productividad laboral y los medios necesarios para tal fin hace que la economía de un país crezca. En el mercado de trabajo, un aumento de la productividad laboral aumenta la demanda del trabajo. De no haber cambio en la oferta de trabajo, la tasa salarial real se eleva y las horas agregadas se incrementan. Esto quiere decir que cuando una empresa empieza a ser más productiva, requiere más trabajadores que ayuden a satisfacer esa necesidad. Pero si tal personal no se consigue, el salario de los que ya están empleados se incrementa para que estos produzcan más trabajo en las horas agregadas. En conclusión,
tenemos que con el aumento de las horas agregadas el PIB potencial se incrementa, dando respuesta a la pregunta inicial, que es el tema que motivó esa exposición. Espero todo haya quedado entendido y muchas gracias por su atención.